Muy buenos días a todos. ¿Me confirman el audio? Oi, Perfeito, doutor. doutor. ¿Da para ver a tela, Alan? Dá para ver a Sim. tela e dá para ouvir. Ok. Muy bien, vamos a iniciar entonces otra clase más. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Probablemente ya vieron en otras materias, pero es algo que van a tener que manejar muy bien, lo que es el día a día del manejo de un paciente politraumatizado, y también van a tener que ahí definir algunos conceptos básicos ahí de politraumatismo, en qué consiste en sí. Entonces ya vieron probablemente en alguna materia, aquí muchos ya van a decir, vamos a tocar A, B, C, D, E, sí, así mismo. Aquí en el paciente politraumatizado es donde vamos a tener que conocer muy bien qué es el A, B, C, D, E de trauma y qué vamos a hacer en cada una de esas letras. Entonces, para empezar, algunos conceptos que nosotros tenemos que conocer, tenemos que aprender muy bien. En primer lugar, ¿qué es un politraumatismo? ¿Qué es un paciente politraumatizado? Un paciente politraumatizado es aquel que tiene una lesión en alguna parte del cuerpo con una afección de un órgano vital que comprometa la vida de ese paciente. Una contusión de tórax. Se golpeó porque estaba jugando fútbol, el tórax, y se golpeó el muslo. Dos regiones ahí, pero no son lesiones potencialmente mortales. Entonces eso no es un politraumatizado. Politraumatizado aquel. Contusión de tórax con contusión de pulmón. Contusión de tórax con neumotórax, con hemotórax. Traumatismo de cráneo con una fractura de cráneo, una lesión de cráneo con lesión de masa encefálica o lesión encefálica. Entonces, ahí hay comprometimiento de un órgano blanco o vital. Paciente que tiene de repente un accidente automovilístico y tiene fractura de tibia y peroné. Fractura de tibia y peroné. No hay un comprometimiento ahí en la vida de ese paciente. Entonces, a ese le vamos a llamar lesiones múltiples o múltiples fracturas. Y aquel que tiene un comprometimiento de un órgano blanco o vital, a eso le vamos a llamar de politraumatizado. Entonces, conceptos muy importantes que tenemos que conocer. Otros conceptos que tenemos que conocer: la hora del trauma, eventos del trauma, la distribución trimodal o momentos del trauma. El primer momento de trauma, el traumatismo, es la principal causa de muerte en individuos jóvenes de 1 a 40 años de edad. El primer momento de trauma es aquel en la cual el paciente tiene un traumatismo, un trauma que rápidamente le lleva óbito a ese paciente. Puede ser un accidente con un trauma cardíaco, con un trauma de aorta, con un trauma grave, importante de la región encefálica, pérdida de masa encefálica importante, disección ahí de la médula espinal. Entonces, esas son lesiones que nosotros no, por más que tengamos todo el entrenamiento posible, no vamos a revertir. 50% de los óbitos se van a producir aquí en el primer momento de trauma. Por más entrenamiento que tenga el profesional, no va a poder revertir. Entonces, en el primer momento, lo que entra prácticamente aquí es la prevención. Prevenir esos accidentes para que no se produzca entonces un traumatismo en el individuo. Y luego tenemos un segundo momento. El segundo momento también es llamado de la hora dorada del trauma. Es aquel paciente en donde nosotros tenemos una hora vital, en donde aquí la ATLS creó las guías, las normativas, el ABCDE de trauma, para que nosotros podamos en este caso permitir o tratar de ayudarle a ese paciente a que tenga vida. Ese es el segundo momento de trauma, la hora dorada del trauma. Y luego tenemos un tercer momento. El tercer momento se da después de 24 horas de haber sufrido ese evento, de estar en el hospital, una lesión que de repente no se tomó todos los cuidados necesarios, una lesión amplia que haya presentado ese paciente, y posteriormente hay una infección importante. Entonces eso puede llevar a óbito a ese paciente. Una infección importante, un tromboembolismo pulmonar. Entonces esos son eventos que se pueden producir
en el tercer momento aquí del trauma. Entonces son conceptos aquí que tenemos que conocer. Entonces, definición de politraumatismo, definición de lesiones o fracturas múltiples, cuáles son los momentos del trauma, cuál es el primer momento, el segundo momento, aquí entran 30% más o menos de los pacientes y un 20% van a entrar aquí en el tercer momento del trauma. Y sin duda alguna, algo importante que todo médico tiene que saber es el A, B, C, D, E de trauma. Entonces vamos a ver en qué consiste el A, en qué consiste el B, en qué consiste el C, D y el E. Entonces tenemos primeramente un manejo prehospitalar y triaje. El médico no va a estar en estos sitios fuera del hospital. Probablemente aquí sea un profesional del área de salud como enfermero, paramédico, algún terapeuta que haga servicios aquí de paramédico. Es lo que va a estar en esos sitios. Militares de repente también entrenados pueden estar en estos sitios realizando lo que es el manejo prehospitalar. Lo más importante aquí, evaluar la seguridad y escena de trauma de ese socorrista. Entonces la seguridad del socorrista es vital en ese individuo. Ver lo que es un desastre, una catástrofe, desastre, por ejemplo, un accidente de ómnibus, entonces, donde podamos tener nosotros muchas víctimas involucradas, catástrofes naturales, terremotos, maremotos, tsunami, esas son catástrofes donde nosotros podemos tener muchos pacientes politraumatizados que tenemos que atender y tener en cuenta de que cuando nosotros tenemos múltiples accidentados, estos pacientes van a llegar a nosotros en el hospital. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer ahí en el hospital? Entonces ahí es donde vamos a ver, ¿el paciente está grave o el paciente está menos grave? La pregunta que nos hacemos es, ¿a quién atendemos? ¿Atendemos al más grave o atendemos al menos grave? Y todo va a depender del hospital. Entonces, el hospital, dependiendo del hospital, es donde nosotros vamos a tener esa secuencia. Algo que es muy cobrado también en los concursos médicos. Entonces, ¿a quién paciente vamos a atender nosotros primeramente? Si nosotros tenemos un hospital grande, donde el hospital tiene capacidad, donde el hospital tiene profesionales suficientes para atender a todo, entonces el primer paciente que se va a atender es el más grave. Entonces, atendemos primeramente los más graves, si es que el hospital tiene capacidad. Si el hospital no tiene capacidad, si no hay personal suficiente, entonces los más graves difícilmente se salvan. Entonces vamos a optar a atender a esos pacientes que están menos graves y a quienes nosotros podemos salvar la vida. Entonces la respuesta está aquí neta y exclusivamente en el servicio hospitalar, capacidad del hospital, capacidad de profesionales médicos que tenga. ¿Tiene la suficiente capacidad? Vamos por lo más grave primero. No tiene la suficiente capacidad, vamos por los menos graves y los que podemos salvar. Entonces, una gran diferenciación. Y el triaje ya se realiza ahí en el ámbito hospitalar, donde tenemos las banderitas. La bandera verde es aquel paciente que puede caminar, que no tiene de repente una lesión o un riesgo inminente rápidamente de muerte. Entonces, vamos a ponerle la banderita verde. El amarillo es aquel que tiene dificultad para caminar, pero el paciente no tiene dificultad para respirar. El paciente fácilmente obedece orden, el paciente no tiene alteración hemodinámica. Entonces, no hay un comprometimiento en las 2 próximas horas en la vida de ese paciente. Ese paciente entra en la banderita amarilla. Ese paciente tiene dificultad respiratoria o signos de alteración hemodinámica. Entonces, ese paciente es un paciente rojo, a la banderita roja. Y el paciente que está muerto, ese paciente que obitó, ese es el paciente al cual nosotros le vamos a colocar la banderita negra. Entonces, las banderitas aquí que nos ayudan a clasificar a los pacientes, verde, amarillo, rojo. Y tenemos otra tablita para poder entender mejor esto. El paciente con la banderita verde es aquel paciente que está estable, es aquel paciente que puede deambular, es aquel paciente que puede esperar. El paciente amarillo, potencialmente grave, no hay riesgo en las 2 horas siguientes. El grave
riesgo en las 2 horas y es donde nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Y el negro es aquel paciente que ovitó. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evaluar a estos pacientes? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para poder evaluar a estos pacientes, entonces ver la capacidad de locomoción, respiración, el llenado capilar y el nivel de conciencia de los pacientes. En la atención prehospitalaria, entonces todo paramédico ya tiene que estar aquí entrenado para esos pacientes en la escena del trauma, donde también ellos van a estar realizando el A, B, C, D, E de trauma. ¿En qué consiste el A? El A es vía aérea. Vía aérea. Vía aérea. Entonces, ¿qué yo tengo que tener en cuenta ahí? Entrada y salida de aire. ¿Cómo voy a evaluar eso? Si el paciente me está hablando, obviamente eso quiere decir que tiene una respiración ahí espontánea. Si es una criatura, si está llorando, quiere decir que está respirando. La cabeza es lo más pesado que tiene el cuerpo, entonces puede hacer un síndrome de latigazo ahí, generar una lesión a nivel cervical. Entonces directamente le colocamos un collar cervical. ¿Cuándo sale ese collar cervical? Cuando tenemos la certeza de que no hay una lesión cervical. Y aquí algo importante también que se hace en el A es donde nosotros tenemos que colocarle a ese paciente en una tabla rígida para poder transportar y que ese paciente esté inmovilizado completamente. Vía aérea, collar cervical y la tabla rígida. Esas son las conductas, los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta en ese paciente. ¿Qué nos dice la ATLS? Directamente vía aérea y collar cervical. El B viene de respiración. Tenemos que evaluar el aparato respiratorio, el tórax del paciente, frecuencia, calidad de las respiraciones. Aquí es donde se tienen que identificar lesiones potencialmente mortales para rápidamente nosotros poder actuar. El paramédico difícilmente en la escena del trauma va a realizar algo ahí. De repente, si hay alguien que tiene alguna formación, de repente algún médico que esté ayudando por ahí, entonces puede incluso ayudar mucho más a este paciente que está grave y salvando la vida en esa escena de trauma. Ustedes saben que las personas que forman parte del cuerpo de los bomberos son los que también auxilian, son socorristas y hay muchos que son médicos. Entonces, ellos pueden estar ahí actuando como bomberos y tienen entonces el entrenamiento médico aquí. Entonces, esas lesiones graves que prácticamente se perdería la vida de ese paciente si no se actúa. Entonces, en este caso, si hay algún profesional médico por ahí, entonces puede actuar para que evite, entonces, en este caso, el óbito del paciente. Vamos a ver enseguida cuáles son esas lesiones potencialmente mortales que nosotros tenemos que identificar. C viene de circulación, aparato circulatorio, evaluar el pulso, infusión, el color, temperatura y buscar algún sangrado que esté presentando ese individuo. D viene de déficit neurológico y aquí es donde se utiliza la escala de coma de Glasgow y se evalúan las pupilas. A partir del 2018 salió la actualización en la escala de coma de Glasgow, donde ya la escala de coma de Glasgow tiene las pupilas dentro de parámetros para evaluar. Entonces la escala sigue prácticamente la misma, respuesta ocular, verbal, motora, y hoy en día lo que se agregó ahí es la evaluación pupilar. La escala antigua, la puntuación mínima es 3, máxima 15. En la modificada pupila nosotros tenemos 2, si una pupila no responde pierde un punto, si la otra pupila no responde pierde otro punto, pierde 2 puntos, entonces la mínima puntuación hoy en día puede ser 1 hasta 15. Entonces se hace la evaluación aquí de la escala de coma de Glasgow y pupila. Y E viene de exposición, desnudar a todo ese paciente, mirarlo bien por delante, por los lados, por detrás, buscando ahí áreas o lesiones donde nosotros podamos actuar y estar en este caso tratando de mantener la vida de ese paciente. Aquí la descripción de cada uno de los eventos que nosotros ya describimos completamente. El A, abrir la vía respiratoria. Si el paciente no está hablando, no está llorando, entonces yo tengo que evaluar esa vía respiratoria. Puedo abrir
ahí la boca con un guante, si es que tiene una obstrucción, sacar el objeto que está causando la obstrucción. Aspiración, si hay secreción por ahí, aspirar esa secreción para que podamos tener una permeabilidad. Estabilizar la columna con el collar cervical. En el B, iniciar la reanimación si es necesario. En este caso, en la inspección torácica, lo más importante es el examen físico del tórax. Inspección, palpación, percusión y auscultación buscando lesiones potencialmente mortales en el individuo. C, evaluar la necesidad de volumen. Aquí se puede canalizar una vena, infundir volumen en el paciente. Si hay una hemorragia grande, lo que se hace es comprimir esa hemorragia visible, grande que está teniendo el individuo. La escala de coma, ya dijimos, evalúa el ojo, la respuesta verbal, la respuesta motora y hoy en día las pupilas. Y en el E, exponer al paciente, buscar lesiones, muy importante, prevenir la hipotermia, porque la hipotermia lleva a disturbios en la coagulación sanguínea, lleva a acidosis metabólica. Entonces, nosotros todo eso tenemos que hacer en ese paciente aquí en el atendimiento prehospitalar. O sea que más bien el paramédico que está ahí en el área de defensa, en este caso en el área de trauma, va a tener que tener el manejo básico del A, B, C, D, E de trauma. Atención prehospitalar, aquí vemos entonces, y vemos los paramédicos que están en este caso atendiendo a un individuo con traumatismo. Entonces, evaluación primaria y secundaria, evaluar si mi paciente está estable o está inestable, y también hay un soporte básico avanzado, inmovilizar y luego encaminar. Esto tienen que tener en cuenta, encaminar. ¿Dónde vamos a encaminar? Encaminar al hospital, sí, van a encaminar a un hospital, pero a un hospital adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que encaminar a un hospital donde se va a poder realizar el tratamiento. ¿De qué sirve que le lleven a este paciente grave en un hospital chico donde no hay ni siquiera los mínimos servicios para darle esa atención primaria? Entonces no sirve, hay que encaminar a un lugar adecuado, no al lugar más cerca, adecuado. Muy bien. Ahora, entrando en el ambiente intrahospitalar, aquí es donde entran los individuos entonces traídos aquí por los profesionales paramédicos que atendieron entonces primeramente a ese individuo. Y en la atención intrahospitalar, entonces nosotros vamos a realizar una nueva evaluación primaria. Un nuevo A, B, C, D, E de trauma. Aquí podemos optar por medidas auxiliares. Las medidas auxiliares aquí de imagen que se puede hacer, el manual dice medidas auxiliares que se van a hacer: radiografía de tórax, radiografía de pelvis, tórax, pelvis. Aquí se hace una más, que es la radiografía de la columna cervical. 3 radiografías que se hace en el paciente con trauma. Vamos a ver qué significa la evaluación secundaria, y una vez que tenemos el diagnóstico preciso de ese paciente, o estabilizamos, mejor dicho, ese paciente, vamos a dirigir ese paciente para un tratamiento definitivo. Lo que nosotros hacemos intrahospitalar en la atención primaria es estabilidad. Estabilidad. Tratamos de estabilizar a ese individuo. A, B, C, D, E es lo que entra en mi evaluación primaria. Vía aérea, columna cervical, collar cervical. Ese collar no sale hasta que el paciente tenga ahí una certeza, se tenga una certeza de que no hay una lesión de la columna cervical. Respiración, ventilación es el B. Vamos a ver qué vamos a buscar ahí. Circulación, control de sangrado. D, discapacidad, estado, déficit neurológico. Y el E, la exposición. Aquí a tener en cuenta lo que la ATLS nos dice, la radiografía que hay que pedir siempre al individuo. Antero-posterior de tórax y de la pelvis. Esta es una radiografía panorámica antero-posterior de pelvis. Miren aquí la imagen en libro abierto, característico de una fractura de pelvis. Aquí puede haber vasos sanguíneos muy importantes. Los
Los vasos sanguíneos que sangran aquí en la pelvis, estos vasos acumulan su contenido en el retroperitoneo. Por eso hay que evaluar también ahí el sangrado retroperitoneal que es posible aquí por lesiones aquí de la pelvis de ese paciente. Monitoreo a través del oxímetro de pulso. Eso es lo que me va a indicar de que realmente está llegando o está teniendo ahí una buena perfusión. Con eso es lo que yo voy a tener un parámetro para ver si mi paciente requiere o no oxígeno suplementario. Vías respiratoria con la columna cervical. Examinar. Ahí estamos examinando al paciente. Si el paciente está hablando, está llorando, entonces no hay ningún problema. Eso quiere decir que hay entrada, salida de aire. Si no, tenemos que evaluar. Entonces hay que tocar, mirar y escuchar que el paciente esté realmente respirando. Signo de obstrucción, abrimos la boca, nos colocamos un guante y tratamos de desobstruir, o con un laringoscopio miramos ahí si no hay algo generando una obstrucción ahí de la vía respiratoria alta. Entonces, si hay algo que está generando obstrucción, tratamos de sacar eso ahí. Vía respiratoria y columna, reanimación de maniobras simples a más complejas. Medidas auxiliares, el oxímetro de pulso para ver si mi paciente requiere ahí de alguna cánula. Este es una mascarilla, la cánula es el barbijo nada más que se coloca aquí por la nariz. Entonces evaluar eso. Si es que hay secreción, se hace aspiración ahí con una aspiradora rígida, no flexible. La flexible no sirve aquí en trauma porque yo voy a tener mucho contenido que voy a tener que sacar de ahí. Vamos a ver entonces si vamos a colocarle una cánula, una máscara y el oxígeno suplementar. Y el paciente evaluar ahí la posibilidad de una vía aérea definitiva. ¿Cuál es la vía aérea definitiva que va a tener este paciente? En lo posible, lo ideal es un tubo orotraqueal. Tubo orotraqueal, eso es lo ideal. No se puede hacer, hay dificultad para intubar al paciente. Entonces lo que se hace es una vía aquí a nivel del cuello, de la laringe, en la membrana cricotiroidea. Entonces se hace una cricotiroidostomía. Puede ser quirúrgica, recordando que en el niño no se hace la cricotiroidostomía quirúrgica, solamente por punción. Entonces la quirúrgica en menores de 14 años no se hace, solamente para los mayores de 14 años. Los adultos entonces ahí pueden optar por una vía quirúrgica, donde van a colocar ahí un pequeño catéter para poder tener una vía de respiración en ese paciente, o por punción. Aquí tenemos una paciente estable, conectada a oxígeno. Entonces tenemos, ¿qué cosa? Una máscara de Venturi que está directamente ofreciendo ese oxígeno suplementar por la necesidad del paciente. Si no hay necesidad, no hay indicación, no es necesario que coloquen ese oxígeno. Y aquí otra manera, esto es muy utilizado en el intrahospitalar. Aquí tenemos nosotros la bomba valva, ahí está la bomba valva máscara. Entonces esto aquí, el nombre comercial es el Ambu. Entonces muchos conocen como Ambu a este aparatito. Ambu es la marca. Entonces esta es una bomba valva máscara. Entonces esto nosotros podemos directamente ofrecerle oxígeno a través de una función manual artificial. Ahí entonces yo estoy con mi mando enviándole oxígeno. 21% de oxígeno que está en el aire ambiental. Eso es lo que le vamos a ofrecer a través de la respiración manual artificial. Si está conectado a un oxígeno, entonces ahí es donde se puede ofrecer mayor cantidad de oxígeno al individuo. Muy bien, pasando aquí tenemos un dispositivo que podemos colocar cuando tenemos un riesgo de broncoaspiración de ese paciente. Puede que el estómago esté cargado y haya un alto riesgo de que este paciente vomite y broncoaspire mucho contenido ahí de la estructura o contenido gástrico. Entonces se le coloca aquí una cánula orofaringea que se llama cánula de Guedel para proteger esa vía respiratoria. Luego
preparamos el material de intubación, sacamos la cánula e intubamos a ese paciente. Y de esa forma nosotros estamos también protegiendo a la vía respiratoria para una broncoaspiración de ese paciente. En la vía definitiva dijimos que lo ideal es hacerlo a través de un tubo orotraqueal. Entonces necesitamos aquí el laringoscopio, necesitamos el tubo. Entonces nos vamos aquí a nivel de la base aquí de la lengua, y a nivel de la base de la lengua vamos a estar llevando la lengua hacia adelante, hacia la izquierda, y la mandíbula. Vamos a observar la epiglotis, vamos a observar las cuerdas bucales. Hay una dificultad o muy flexible en nuestro tubo, podemos tener una guía aquí para intubar, y vemos ahí el espacio, y es en el medio de ambas cuerdas bucales, ese espacio comprendido ahí, eso se llama glotis, y ahí es donde nosotros podemos entonces pasar aquí el tubo orotraqueal, o donde debe pasar ese tubo orotraqueal, para asegurar una vía definitiva. Si no ven, no traten de enviar con fuerza aquí el tubo, porque pueden, aquí como pueden ver, pueden lesionar toda esta cuerda bucal, pueden romper toda esta cuerda bucal, y ese paciente después no va a hablar por lesión de esas cuerdas bucales. Aquí tenemos una vía de cricotiroidectomía, puede ser de esta forma, ahí, esta es por punción a través de un catéter que se coloca, o puede ser haciendo una incisión aquí a través, o con un bisturí, piel llegando a la membrana cricotiroidea, entonces se hace la incisión. Entonces eso se va a llamar de cricotiroidectomía quirúrgica. Esta es la porpunción. Dos modalidades para realizar la cricotiroidectomía. Entonces, por punción y por quirúrgica. Eso es el A. Ahora vamos al B. El B sería respiración y ventilación. Aquí tenemos todo el tórax del paciente. Evaluar integridad y buen funcionamiento. Pulmón, pared y diafragma. Y aquí es donde nosotros tenemos que descartar lesiones potencialmente mortales en ese individuo. Tres principales que vamos a descartar aquí. Y vamos a agregar dos más. 5 no menciona el libro, pero 3 son las principales que más rápido nosotros tenemos que descartar. Número 1, el neumotórax hipertensivo. Eso hay que descartar rápidamente. Número 2, el neumotórax abierto. Eso vamos a ver que el tórax está extremadamente ahí con una herida grande que permite ahí la comunicación con la parte externa y en el ambiente y la caja torácica. Luego, el hemotórax masivo es otra lesión potencialmente mortal que nosotros tenemos que descartar. Y otras lesiones que vamos a agregar aquí son las lesiones del árbol tráqueo-bronquial y el taponamiento cardíaco. ¿Qué vamos a utilizar para poder nosotros diagnosticar? Lo que vamos a utilizar es el diagnóstico clínico. Entonces, el conocimiento. Vamos a hacer anamnesis y examen físico. ¿Qué examen? Examen complementario, ninguno. Examen físico. Eso es lo que vamos a hacer. Anamnesis. Si ese paciente está inconsciente, no me sirve. Si está intubado, no me va a hablar. Entonces, lo más importante aquí es el examen físico de esa caja torácica. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el examen físico? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Esa es la secuencia del examen físico que vamos a hacer. ¿Cuál es la primera lesión que tenemos que descartar? Neumotórax hipertensivo, neumoaire. En el espacio torácico, en el espacio pleural hipertensivo que está desarrollando, generando una hipertensión venosa, no arterial. Hipertensión venosa. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Yo tengo la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y para eso hay una triada clásica del examen físico, diagnóstico clínico del neumotórax, que se llama triada de Galliard. Inspección sacamos de aquí porque no me sirve, no me ayuda.
palpación, voy a colocar ahí la mano y tratar de percibir si hay vibración vocal en ese paciente. Si mi paciente puede estar hablando, la maniobra que ustedes hacen ahí en la práctica de colocar la mano sobre el tórax y pedirle que diga 33 o 40. ¿Qué sucede ahí? Vibra ese tórax y eso se transmite, yo siento en la mano. Eso se llama vibración vocal. ¿Qué sucede en ese paciente que no tiene pulmón en ese sitio? No hay vibración vocal. Entonces, a la palpación, ausencia de vibración vocal. Voy a la percusión, tengo el dedo, miren ahí, se coloca más o menos de esta forma, pero en el espacio intercostal, dedo plexímetro, y con el otro voy a percutir con la otra mano sobre el dedo percutor. ¿Qué puedo tener ahí? Puedo tener ahí, si hay pulmón, el sonido es, o mejor dicho, lo que escuchamos es una sonoridad. Si hay mucho aire atrapado, entonces hay un timpanismo o hipertimpanismo. Eso es lo que encontramos en el paciente con neumotórax. A la palpación tenemos entonces ausencia de vibración vocal, a la percusión hay hipertimpanismo y a la auscultación, si no hay pulmón ahí, entonces hay una ausencia de murmullo vesicular. Y esa es la triada de Galliard para hacer el diagnóstico clínico de neumotórax. Palpación sin vibración vocal, percusión, hipertimpanismo y a la auscultación murmullo vesicular. Hay aire en ese espacio pleural. ¿Por qué está hipertensivo? Porque el aire que está aquí, si es importante, el mediastino es desplazado hacia el lado sano. Entonces, ¿qué sucede ahí en el medio, en el mediastino? Ahí está el corazón y el corazón rota sobre el eje, y al rotar sobre el eje, nosotros tenemos ahí de que va a haber una incapacidad para que la sangre de la parte superior del cuerpo caiga por la vena cava superior a la aurícula derecha, por la vena cava inferior a la aurícula derecha. ¿Dónde voy a observar? Aquí arriba, en la región del cuello. ¿Puede caer esa sangre que viene del encéfalo? No puede caer. Entonces, ¿qué tiene como manifestación el paciente? Tiene hipertensión venosa, que nosotros vemos como ingurgitación yugular. ¿Cuál es el diagnóstico? Si yo tengo triada de Galliard y la ingurgitación yugular, el paciente tiene un neumotórax hipertensivo. Neumotórax hipertensivo. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Riesgo inminente de muerte. Tenemos que actuar de forma rápida. Entonces, lo que se hace primeramente aquí es convertir ese neumotórax hipertensivo en normotensivo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a realizar una punción de alivio. Aquí está la clavícula, primera costilla, segunda costilla. Entonces vamos a hacer una punción de alivio en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Ah, profesor, no faz más ahí. Sí, la ATLS recomienda realizar en adultos, no en niños. En niños siempre en la segunda. En adultos se recomienda realizar en el quinto espacio, entre la línea axilar anterior y media, la punción de alivio. Pueden utilizar un catéter de grueso calibre, pueden utilizar una pinza hemostática, con lo que sea, se abre ahí el tórax para que ese aire que está atrapado en grandes cantidades salga de ahí y el mediastino vuelva hacia su sitio y ese corazón pueda volver a trabajar, porque el neumotórax hipertensivo puede llevar al paciente a un shock. ¿Hipovolémico? No, se llama shock obstructivo, el que se genera por un neumotórax hipertensivo. Entonces hacemos una punción de alivio. ¿Ese es su tratamiento? No. El tratamiento es colocarle un tubo de drenaje pleural. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si tenemos un neumotórax abierto? Entonces se hace lo que se llama un curativo en 3 puntas. Vamos a colocar algo aquí. Puede ser una parte de ese tubo o de ese plástico del suero fisiológico, y vamos a colocarle aquí. Vamos a pegar aquí, 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 con algún papel adhesivo, un leucoplast en 3 puntas. ¿Por qué en 3 puntas? Porque cuando él inspira, el aire de afuera no tiene que entrar. Entonces no va a entrar. Y cuando él expira, tiene que salir el aire. Entonces por ese
por ese dispositivo abierto o por un lado de mi curativo que dejé abierto, por ahí puede salir ese aire. Entonces, el tratamiento aquí es colocarle un curativo de 3 puntas para aliviar y luego colocarle también el tubo de drenaje que va a hacer el tratamiento. Otra lesión potencialmente mortal es el hemotórax masivo. Hemo, sangre, tórax en el espacio pleural, sangre en el espacio pleural. Se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces podemos tener aquí cuarta o quinta costilla y aquí la segunda costilla. Entre cuarta y quinta costilla por debajo, eso se llama hemotórax grado 1. Segunda costilla por debajo, eso se llama grado 2. Por arriba está agarrando todo el tórax, eso se llama grado 3. O hemotórax masivo, mejor dicho. Entonces, en el hemotórax masivo, ¿qué nosotros hacemos? También colocamos un tubo de drenaje pleural. En hospitales grandes, ¿qué pueden hacer los hospitales grandes, los profesionales que tienen esa posibilidad? Pueden hacer una autotransfusión. Esa sangre que está ahí, pueden transfundir directamente otra vez a ese paciente. Entonces, en hospitales grandes pueden realizar el procedimiento aquí de autotransfusión con esa sangre que está en ese espacio pleural. Lesión del árbol traqueobronquial, también vamos a tener que descartar. Y otra lesión muy importante aquí, la lesión que se produce por una afección en el corazón o grandes vasos, que genere una hemorragia y extravasación de sangre en el espacio pericárdico. Recuerden que el corazón está en el saco pericárdico. El saco pericárdico es un tejido fibroceroso. Fibroso, fibra no se distiende. Ceroso tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral, y ahí hay una pequeña cantidad de líquido para que el corazón tenga un espacio para realizar su trabajo de sístole y diástole. ¿Qué vamos a tener si hay una lesión cardíaca de grandes vasos? Puede haber extravasación de sangre en el espacio pericárdico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Por la clínica. Otra triada característica que se llama triada de Beck. Entonces, se llenó de sangre en el espacio pericárdico. ¿Puede caer la sangre por la vena cava superior e inferior? No puede. Entonces eso lleva a una hipertensión venosa. ¿Cómo voy a ver? Ingurgitación o éstasis yugular. El corazón está pudiendo trabajar no porque hay sangre en el espacio pericárdico. ¿Cómo va a estar la presión? Va a estar baja. Ese paciente tiene hipotensión. Si tengo un estetoscopio y trato de escuchar los ruidos pueden estar bajitos, bajitos, bajitos. Entonces, ruidos cardíacos disminuidos o abolidos. ¿Qué tenemos? Éstasis yugular, hipertensión venosa, hipotensión arterial y los ruidos cardíacos disminuidos o abolidos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener como manifestación aquí de taponamiento cardíaco. ¿Qué vamos a hacer para que ese paciente no muera? Se hace una punción pericárdica, una pericardiocentesio llamada de punción de Marfan. Aquí, apófisis sifoide. Entonces, por debajo de la apófisis sifoide, un catéter de grueso calibre dirigido hacia el hombro del lado izquierdo, y vamos entrando hasta llegar al pericardio fibroso y luego pericardio seroso parietal. Ahí entramos en el espacio pericárdico y comienza a salir la sangre y ese corazón tiene espacio para poder trabajar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es una toracotomía izquierda. Hay que operar, abrir el tórax ahí, abrir el pericardio y buscar el sitio de sangrado. Si es una lesión cardíaca, suturar esa lesión cardíaca. Si es una lesión vascular, suturar ese vaso sanguíneo que está sangrando de nosotros. Vamos a mirar aquí si es que no hay ninguna pregunta. Muy bien. Seguimos. Entonces tenemos aquí las lesiones que nosotros tenemos que estar descartando. Entonces aquí en el B. Entonces el examen físico es el examen más importante que vamos a realizar en el B. Respiración y ventilación, el diagnóstico es clínico. Oxígeno suplementar si es que hay necesidad de oxígeno. Medios de auxiliares que podemos utilizar,
oximetría de pulso y radiografía de tórax. Y luego identificar esas lesiones potencialmente mortales que ya describimos. Neumotórax hipertensivo, el tratamiento entonces es una punción de alivio o descompresiva para después hacer el tratamiento definitivo. Esto que está aquí, tratamiento, dice, esto está mal, esto es de alivio, de alivio, de alivio, de alivio. El tratamiento es tubo de drenaje posteriormente. Primero hacemos una punción de alivio, pero su tratamiento va a ser tubo de drenaje. Neumotórax abierto, curativo de 3 puntos y tubo de drenaje también. Lesión del árbol traqueobronquial, soporte ventilatorio, drenaje, broncoscopía y cirugía. Hemotórax masivo, drenaje pleural y evaluación de cirugía para poder cerrar ese vaso sanguíneo que está sangrando. Taponamiento cardíaco, pericardiocentesis y luego hay que hacer una toracotomía izquierda para poder contener ese sitio de sangrado. Y algunas lesiones que pueden llevar a un riesgo inminente de muerte a ese paciente. Neumotórax simple, puede complicarse el hemotórax, contusión de pulmón, tórax inestable, contusión cardíaca, ruptura de la aorta, lesión del mediastino, trauma del diafragma, otros enfisema subcutáneo, asfixia traumática, ruptura del esófago también es bastante grave y fractura ósea, principalmente de huesos largos. Eso es lo que vamos a tener entonces en el B y de esa forma vamos a estar manejando el B de nuestro paciente, la respiración y la ventilación. Muy bien, vamos a pasar ahora al C. ¿Cómo se llama la punción de alivio? Pericardiocentesis o punción de Marfan-Belén. Muy bien. Circulación C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar la pérdida de sangre. Pérdida de sangre va a llevar a un cuadro de shock hipovolémico al paciente. Presión sistólica menos de 90, llenado capilar más de 2 segundos. Entonces estamos con un cuadro de shock hipovolémico que vamos a evaluar en el parámetro clínico, frecuencia cardíaca, presión. Esos son los más importantes que vamos a tener. ¿Cómo va a estar su frecuencia cardíaca? Va a estar elevada, taquicardia. Y su presión va a estar va a estar baja. Diuresis, si es que nosotros tenemos sondado al paciente, vamos a estar controlando y también recordando que el nivel de conciencia va a estar disminuido en aquellos pacientes que tienen una pérdida importante de sangre. Y aquí en el shock hipovolémico hay una clasificación de shock hipovolémico. El clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Esto dependiendo de la cantidad del volumen de sangre que pierde ese paciente para tener las manifestaciones clínicas y también para poder tener el tratamiento en estos pacientes. ¿Qué hacemos nosotros en el examen físico? Primero buscar el sangrado externo. Primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde está la sangre? El socorrista puede decirnos directamente perdió mucha sangre en la escena del trauma. Entonces la sangre se quedó ahí. O la sangre, si estoy viendo que está saliendo un sangrado externo, tengo que comprimir torniquete. Generalmente no se hace torniquete. La excepción para hacer es cuando nosotros tenemos una amputación traumática. Se amputó ese miembro y yo no quiero perder esa vida de ese paciente. Entonces ahí es donde nosotros hacemos un torniquete, cuando mi paciente tiene una amputación traumática. Esa es la excepción para realizar un torniquete. Si yo no veo la hemorragia y el paciente tiene signos de shock hipovolémico, taquicárdico, está hipotenso, tiene alteración del sensorio, entonces tengo que preguntarme, ¿dónde va a estar la sangre de ese paciente? ¿Cuáles son las cavidades grandes donde se puede acumular sangre? Primero, a nivel del abdomen. Entonces, traumatismo aquí de vasos importantes o de órganos importantes con sangramiento masivo. Entonces, vamos a tener sangre en la cavidad peritoneal. Traumatismo torácico. En el tórax puede acumularse mucho líquido y mucha sangre. Pelvis, esto va a generar una acumulación de sangre en el retroperitoneo.
en el cráneo no es un espacio grande para acumular sangre. Por eso que el traumatismo cráneoencefálico con lesión de vaso sanguíneo o lesión de ese parénquima cerebral no lleva a shock hipovolémico. No hay espacio para acumular sangre ahí. Resucitación, ¿cómo hacemos la resucitación volémica? Rinker lactato. Entonces, cristaloide de elección Rinker lactato. No es suero fisiológico. Rinker lactato es el que demostró mayor beneficio y tiene que estar calentado. No enviar frío, porque ya dijimos que si es que colocamos frío, eso genera disturbio de coagulación sanguínea. Anteriormente, la última guía decía 2 litros. Hoy en día es 1 litro y luego ya se hace concentrado de glóbulos rojos. Concentrado de glóbulos rojos. Dependiendo del grado, es donde nosotros vamos a recoger la sangre para las pruebas. Para ver una prueba cruzada y tipificación sanguínea. Si es que tenemos una necesidad ahí de transfusión sanguínea. Hemorragia masiva, ahí más de 10 unidades transfundidas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Directamente, no se hace solamente glóbulos rojos, ya se hace glóbulos rojos, se hace plasma y se hace plaqueta. Entonces, sangre total vamos a estar transfundiendo. Y esta es la clasificación de shock. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Esta es la última actualización donde se simplificó, porque anteriormente teníamos un montón de numeritos aquí y muchas veces teníamos que memorizar esos numeritos. Clase 1, pérdida, 15%. Esto representa alrededor de 750 ml. 15 a 30%, 750 a 1500. 31 a 40%, 1500 a 2000 ml. Más de 40%, más de 2000 ml. Más de 2 litros. Pulso normal, aquí está. Normal, ligeramente alto. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 2? El 1 y 2, aquí la diferencia que nosotros tenemos es la taquicardia. Más acelerado aquí, pero nosotros evaluamos frecuencia cardíaca y evaluamos presión. ¿Cuál es la diferencia entre el 1? Aquí la frecuencia cardíaca o de pulso está normal, aquí está ligeramente elevada, pero en este caso nosotros en los dos tenemos una presión normal todavía en ese paciente. Ahí está. Normal, normal. Diferencia entre 1 y 2 aquí es ligera elevación, taquicardia. Esa es la respuesta. En la clase 3 ya tenemos una ligera disminución y aquí una importante disminución en la presión arterial. Presión de pulso es la diferencia de pulso sistólico y diastólico. ¿Cuánto es la diferencia aquí que nosotros vamos a tener? Eso es lo que se llama presión de pulso. Entonces esto se evalúa ahí con la presión arterial. 110, 90, está muy cerca la sistólica y la diastólica. Quiere decir que la presión de pulso es convergente. Vamos a dar un ejemplo. 90 sístole, 70 diástole. Hay hipotensión y está muy cerquita, muy cerquita. Entonces, eso se llama presión de pulso convergente. Hay una presión arterial convergente en ese paciente. Indica de que tiene una importante pérdida de sangre. Frecuencia respiratoria, diuresis, escala de coma, déficit de base y aquí algo muy importante, el reemplazo de sangre. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene shock hipovolémico clase 1? Monitoreo. Clase 2, posiblemente, pero hay que evaluar si vamos a transfundir o no. Clase 3, sí, se hace la transfusión. Glóbulos rojos concentrados después de una prueba cruzada y tipificación sanguínea. Y la clase 4, no hay tiempo de hacer prueba cruzada ni tipificación. Entonces, ¿qué sangre le vamos a poner si no sabemos qué sangre tiene? O negativo. Esa es la sangre que nos va a rechazar. Entonces se hace un trasplante de sangre con O negativo. Transfusión sanguínea con O negativo. Ese es ahí el manejo
del paciente con shock hipovolémico clase 4. Ahí evaluamos la respuesta. Una respuesta rápida que se toma en cuenta su signo vital, pérdida de sangre, necesidad de volumen. Vamos a ver la necesidad de colocarle ahí mayor cantidad de sangre o si requiere alguna cirugía. La respuesta puede ser rápida, transitoria o no tener respuesta. ¿Por qué puede no tener respuesta? Porque tiene una lesión importante en un vaso sanguíneo que está extravasando muchísima cantidad de líquido. Por un lado, yo estoy enviando cristaloide, sangre, pero por otro lado, la canilla a torneira está abierta. Entonces, cirugía para poder nosotros cerrar ahí a torneira para que deje de sangrar y podamos tener una mejora. Circulación. Entonces vamos a buscar dónde sangre en el abdomen. ¿Cómo podemos hacer? Por eso es que en la urgencia puede haber un ultrasonido que se llama ultrasonido FES, ultrasonido rápido, que vamos a hacer ahí en el abdomen buscando la presencia de sangre. ¿No hay? Entonces se puede hacer un lavado peritoneal diagnóstico. En el tórax, examen físico, me ayuda mucho. Radiografía, pelvis también, examen físico y radiografía. Algunos medios auxiliares, catéter vesical, sonda nasogástrica. Cuidado, condiciones que simulan un shock hipovolémico. Paciente chocado, el paciente está con un cuadro de shock, pero no tiene una pérdida sanguínea. ¿Por qué va a estar chocado? Puede estar chocado, puede tener un neumotórax hipertensivo, eso es shock obstructivo, hay que corregir el neumotórax. Puede tener un taponamiento cardíaco, eso es shock obstructivo. Mi paciente puede tener una lesión a nivel del sistema nervioso y generar un shock neurogénico, que hay un disturbio aquí en el sistema nervioso autónomo que lleva a cuadro de hipotensión a ese paciente. Entonces hay que descartar otras causas de shock en ese paciente, principalmente si no está mejorando a la respuesta volumétrica, instalando suficiente cantidad de suero, de cristaloide, sangre en ese paciente y no encontrando el sitio de sangrado. Entonces tenemos que descartar otras etiologías de shock. Vamos a ver si hay alguna duda por aquí. Muy bien, continuamos. Doutor, eu tenho uma dúvida. Sim, Alan. Porque tem literatura que fala agora que foi a atualização do ATLS, houve a inclusão do X, né? Sí, eso en aquellos pacientes que tienen sangrado masivo exsanguíneo. Entonces, necis é o X, mas só nesse, Alan, só nesse. Tá bom. O manejo es siempre A, B, C, D, E, ¿tá? Entonces, en un paciente que está con un sangramiento exsanguíneo lento, ahí es donde entra primera. Estuvieron en una escena de un paciente politraumatizado en el hospital. Ustedes piensan. Doutor, está falhando o áudio. Audio. ¿Está falhando para todo el mundo o solo para el compañero? Audio, pessoal. Agora voltou. Agora voltou. Normal agora. Lo que le estaba diciendo, cuando nosotros tenemos un paciente que está en este caso en el hospital y tenemos que realizar nosotros ahí un ABC de trauma, esto se hace de forma secuencial rápidamente, prácticamente todo al mismo tiempo, pero no descuidar el ABCDE. Entonces, lo que dijo Alan, ahí el compañero, lo que agregó, hoy en día se hace el X. El X se hace en aquel paciente que tiene un sangrado muy, muy importante. Entonces, ahí es donde entra ahí el X, pero nada más para ese paciente. De déficit neurológico. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar el déficit neurológico? Entonces vamos a utilizar escala de coma de Glasgow y la reacción de la pupila. Entonces hoy en día
a partir del 2018 salió la escala de Glasgow modificada, donde se llama Glasgow P, donde evaluamos entonces la respuesta ocular, verbal, motora y reacción de la pupila. Todo esto para nosotros encerrar y clasificar al paciente aquí como traumatismo cráneoencefálico. Para eso utilizamos la escala de coma de Glasgow. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Clasificar a ese paciente. Trauma de cráneo leve, aquel que me arroja una puntuación de Glasgow 13 a 15, moderado 9 a 12, 3 a 8 es grave. Paciente grave tiene que ir a una unidad de cuidados críticos y el paciente tiene que ser intubado. Aquí tenemos la nueva. Cambiaron algunas cositas, muy pocas cosas. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Apertura ocular espontánea, 4. Al llamado, 3. Anteriormente era al dolor, ahora no, ahora es una leve presión que se le hace y vemos si tiene respuesta y no responde. Verbal, orientado, confuso. Anteriormente eran palabras incomprensibles, ahora es solamente palabras. Sonidos inapropiados, ahora solamente sonidos, se facilitó mucho más. No responde. Y motor, obedece a las órdenes, localiza el dolor. Flexión normal, flexión anormal, extensión anormal. Esto es lo que es, seguramente ya vieron ahí en clínica médica, probablemente en neurología, aquellos pacientes que tienen una flexión anormal, extensión anormal. Entonces, cuando nosotros tenemos la descerebración y la decorticación, entonces ahí es donde le colocamos a estos pacientes con esa puntuación característica. Evaluación neurológica, conducta, traumatismo cráneoencefálico leve, observación y la tomografía solamente si hay signos de gravedad en ese paciente. ¿Cuál puede ser un signo de gravedad de ese paciente? Ese paciente está con el Glasgow 15-15, pero tuvo una pérdida momentánea de la memoria de unos o de la conciencia de unos 30 minutos. Entonces es mejor hacerle ya una tomografía. Ese paciente está con Glasgow 15-15, traumatismo cráneoencefálico leve, pero vomitó mucho. Mejor descompliquen ahí y háganle una tomografía. Ese paciente está con el Glasgow 15-15, pero tiene una cefalea muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a directamente indicar una tomografía. Leve, observación, tomografía según necesidad. Moderado, tomografía. Siempre vamos a hacer una tomografía para un paciente con Glasgow o aquí TCE moderado, trauma de cráneo moderado. O Glasgow aquí de 9 hasta 13, ¿verdad? Hasta ahí vamos a hacer entonces nuestra tomografía en ese paciente o indicar y dejarle en observación. El paciente grave, siempre tomografía, se va a una unidad de cuidados críticos y tiene que tener una vía aérea definitiva. Luego, en la tomografía vamos a buscar sitios aquí de sangrado, de hemorragia. Buscar, aquí esto es un hematoma por fuera de la dura madre. Esto se llama hematoma extradural. Miren la sangre que se va acumulando, empuja al parénquima hacia adentro. Sin embargo, aquí, miren, aquí hay sangre, pero esta sangre no forma una imagen biconvexa, sino que parece como una media luna. Esto es porque la sangre está por adentro aquí de la dura madre. Esto es un hematoma intradural. Esta es una extradural o epidural. Entonces aquí, a llamar al servicio de neurocirugía para ver la necesidad de drenar ese hematoma. Hoy en día la facilidad es la microcirugía, entonces solamente se hace una incisión, se perfora aquí el cráneo y aquí con materiales ya bien
bien tecnológico se introduce y se aspira ese hematoma. Anteriormente se tenía que abrir toda esa calota craneal para drenar ese hematoma. Muy bien. Y por último es la E. Desnudar al paciente, evaluar espalda, períneo y extremidades. Prevenir la hipotermia, entra aquí. Recuerden que la hipotermia lleva a disturbio de la coagulación y también a acidosis. Acidosis metabólica de ese paciente. Entonces, con mantas térmicas, tratar ahí de que ese paciente tenga una buena temperatura. Examen radiológico que siempre vamos a pedir es de tórax y de pelvis. Evaluación primaria A, B, C, D, E. Y la secundaria, aquí nosotros tenemos una mnemotecnia que se llama AMPLA, donde se busca alergias. ¿Qué medicamento está consumiendo? El pasado médico de ese paciente, antecedentes de ese paciente, si es una mujer, si está embarazada, si es que tomó algún líquido o si comió algo antes, y el ambiente del trauma, la escena de trauma hay que evaluar también aquí en la evaluación secundaria. Evaluación secundaria, de cabezas hasta los pies, se mira a ese paciente. Aquí es donde entra una regla básica en la evaluación secundaria que se dice tubos y dedos en todos los agujeros. Tubo nasogástrico, orotraqueal y vesical. Esos son todos los tubos que tiene que tener mi paciente. Si es que hay problema a nivel pulmonar, entonces tiene que tener también un tubo de drenaje pulmonar. Tubos, dedos en todos los agujeros. Ahí es donde tenemos que hacer tacto vaginal en la mujer y el tacto rectal en la mujer y en el varón para tratar de descartar aquí algún acúmulo de sangre que pueda de repente estar teniendo en la cavidad peritoneal. Entonces hay que evaluar ahí la región vaginal en el caso de la mujer, en el varón y la mujer el recto. Entonces dedo en todos los agujeros, tacto vaginal y rectal, cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, perineo, recto, vagina, músculo esquelético y examen neurológico completo se tiene que estar realizando en ese paciente con un traumatismo. Evaluación secundaria, medios auxiliares ahora de los sitios donde nosotros necesitamos. Ahí vamos a suponer que estaba con una fractura. Primero estabilizar y ahora sí vamos a hacer radiografía, vamos a hacer cualquier otro procedimiento diagnóstico después de estabilizar. Analgesia con opioide, vacunación antitetánica, reevaluación de forma periódica y monitoreo constante a ese paciente con politraumatismo. Estabilizamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si es que nosotros podemos resolver ahí. Si no podemos resolver, derivar a un centro de mayor complejidad. De mayor complejidad. Entonces, lugar adecuado para el tratamiento adecuado. Acuerdo para la transferencia al hospital donde vamos a enviar. Vamos a ver si va a ir por vía terrestre o por vía aérea. Por vía aérea, si hay un traumatismo de tórax, ese paciente tiene que tener un tubo de drenaje pleural para subir al aire. Entonces, transporte aéreo es indicación aquí, traumatismo torácico de tubo de drenaje pleural. Se tiene que colocar ese tubo de drenaje para transportar por el aire a ese paciente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda